Si no has visto la historia real detrás de esta película de terror, recuerda que ya tenemos un video en el canal hablando de ella. Maxine es una actriz de cine para adultos que sobrevivió de una masacre en la que perdió a todos sus amigos. Así que en esta película vemos su vida después de ese acontecimiento traumático. La primera secuencia nos muestra a Maxine en plena audición, donde nos damos cuenta que ella es una gran actriz y que tiene el talento necesario para Hollywood. De allí pasamos a un montaje en el que el director Ti West nos contextualizará en el Hollywood de los años 80. Y he de decir que Ti West está en el punto más alto de su carrera. La cámara, los enfoques, los colores, la dirección incluso de Mia Goth. Es como combinar el terror más cutre de los años 80 con la cinematografía elegante y moderna de Robert Eggers. Esto separa a todo el trabajo anterior de Ti West, que no es que fuera malo, pero que buscaba replicar siempre las cámaras y planos de aquella época en los que lucían sucios y descuidados. Acá ya no. Nos va a mostrar la lucha de Maxine contra el Hollywood porque tiene un pasado en el cine de adultos, pero de una manera cinematográficamente elegante. Si te fijas en los detalles de cada escena, te darás cuenta que las secuencias tienen muchos detalles cuidados por el director. En fin, a Maxine la contratan para una película de terror llamada La Puritana 2, pero en medio de esta oportunidad de oro, se habla acerca del acosador nocturno, Richard Ramírez, del cual ya hablamos en el canal. La película en verdad se esmera mucho en mostrarnos demasiadas referencias al acosador nocturno para darle una esencia. Y es aquí donde encuentro mi primer pero, porque vas a hablar del acosador nocturno, nos vas a dar muchos detalles, referencias acerca de los asesinatos que él cometió, el terror que la gente sentía en aquel momento, en aquella época, y que por supuesto había una especie de toque de queda, así como la cultura tan sexualizada de aquella época, pero nada de eso va a influir para tu final, nada de eso va a ser relevante para tu final. La verdad es que para mí me dejó decepcionado. Maxine se siente como una película de época, sí, pero su propósito es mostrarnos a un personaje totalmente distinto al que vimos en X, mi película favorita de esta trilogía. Acá, Maxine es valiente y arrojada, y eso la separa totalmente de su pasado con X. Pero un día le llega una VHS que es la misma película que grabó en X cuando mataron a todos sus amigos y que evidencia que alguien sabe sobre su pasado y sabe lo que pasó en aquella masacre. A partir de allí, la vida de Maxine comienza a complicarse. Así es hasta este punto, casi media hora, un poquito más de la película, que la película comienza a arrancar. La cinta tiene el propósito de presentarnos durante 35 minutos un poco más el contexto de esta época, evidenciarnos por supuesto qué era lo que estaba sucediendo en aquella época, mostrarnos metrajes reales de aquella época. Por ejemplo, estaba por ahí un discurso de Richard Nixon, pero creo que le juega en contra porque a mi parecer tarda en empezar. El verdadero conflicto, la verdadera amenaza en esta película comenzará hasta mucho más tarde, y eso es algo que para mí no me gustó mucho. En esta parte es donde Maxine se entera que un detective la está investigando, debido a que un cliente anónimo lo contrató. A la par de este conflicto, Maxine lucha por dar el ancho en su papel para La Puritana, en medio de las protestas de la gente de aquel tiempo contra las películas de terror. Y es aquí donde surge mi otro descontento, porque aquí la película, la trama, la esencia de terror comienza a diluirse cuando entra en escena este detective interpretado por Kevin Bacon, que a mi parecer luce más caricaturesco. Es como un toque más de risa, de comedia, que sin duda no desprecio. Aquí en este mismo canal hemos hablado de las comedias de terror, no las desprecio para nada, pero creo que la inducción de este personaje caricaturesco a esta parte de la película le resta mucho de la esencia que tenía más realista de presentarnos la película. Si me vas a presentar hechos reales, si me vas a hablar del acosador nocturno, si me vas a presentar una película de época, ¿por qué no te mantienes bajo esa misma estela y sentido? ¿Por qué te esmeras por introducir un personaje que únicamente nos va a hacer reír? Bueno, para acabar con la vida de este detective, que por supuesto es un problema para ella y que en cierta parte de la película pone en juego su vida, Maxine va con su agente, Teddy, interpretado por el gran Giancarlo Esposito, quien se encarga de eliminar al molesto detective.
Y atención porque aquí va el final explicado y que a mi parecer falla un poco, porque hacia el final de la película se revela que el cliente anónimo, el villano de esta cinta, es el papá de Maxine, quien es un pastor radical, quien está enojado con su hija por sus perversiones. Es así que secuestra a su hija para realizarle un supuesto exorcismo en el que Maxine admita que el diablo estaba dentro de ella y por eso hizo todo lo que hizo. Para ello lo va a transmitir a través de cámaras. Sin embargo, esta misa o ritual se ve interrumpida por la policía, cual película de los años 90. En ese asalto, Maxine decide acabar con la vida de su papá y así saltar a la fama como la salvadora. A la par, también se muestra que Richard Ramírez fue capturado. Es así que Maxine consigue su propósito de volverse una estrella de cine muy famosa de Hollywood, pero a costa de acabar con su papá. La verdad es que, en mi opinión, es un final algo ilógico y decepcionante, porque a lo largo de la cinta vemos pistas que algún asesino, algún acechador, un peligro más grande estaba detrás de Maxine. Alguien quizás ligado a Pearl, quien fue la que estaba en aquella granja. Creo que en ese sentido se prestaba para algo más terrorífico que simplemente un pastor radical que secuestra a su propia hija. Y vamos, no es como esas películas que esconden todo un entramado de una secta satánica, sino que únicamente hacia el final se revela que todo fue plan de él. Creo que va más adecuado a los terrores de aquella época donde pues todo se consideraba satánico debido al pánico satánico. Pero creo que hoy en día no es un gran final como muchos esperábamos. Pero yo quiero leerlos, ¿qué tal si soy el único que esperaba eso? Es así que en mi opinión yo le doy a esta película una calificación de 3 sobre 5. Es decir, una película regular, no es una película para nada mala. Ya dije que es quizás la mejor película de Ti West, pero en mi opinión, a mis gustos, a lo que esperaba, a la resolución del conflicto, creo que no cierra de tan buena manera. Y creo que el final es una de las más importantes partes de una película. Si este video te gustó, te invito a dejar tu like para que suba más contenido como este. No olvides también seguirme en mis redes sociales y por supuesto unirte al Cine Club. Yo soy Charles y te espero de regreso en mi Cine Club.